Grabar. Listo. Bueno, listo entonces. Les decía, la clase de hoy tiene que ver con el último tema del programa, ¿sí? Y nos lleva a un periodo que los historiadores solemos catalogar como un periodo de historia reciente, ¿sí? Y que tiene que ver con las últimas décadas, ¿sí? De la historia argentina, ¿sí? Un periodo bastante sensible también para poder abordarlo, ¿sí? Por parte de quienes estudian estas temáticas y se interesan en estas temáticas. Quizás no sea el caso de ustedes, pero por lo menos tiene que ver con, digamos, parte de las problemáticas que se trabajan en este periodo, o las vivimos, ¿sí? En nuestra infancia o han sido vividas por nuestros familiares más directos, ¿sí? Entonces es un periodo histórico que si bien no es, tiene su complejidad, ¿sí? Y a esa complejidad propia, ¿sí? De las problemáticas del periodo, digamos, hay que sumarles estas otras que les estaba comentando recién, que están como muy vinculadas a las historias vividas, ¿no? Em, el último tema lo hemos denominado violencia, proscripción y autoritarismo en las provincias y regiones extrapampeanas. Y hemos utilizado como texto de base para trabajar el texto de Halley, que ustedes seguramente ya lo han podido revisar, ¿no? Eh, es un texto que es un autor que, si bien está presentando una mirada novedosa, digamos, en torno a la forma de abordar el periodo, ¿sí? Porque lo está analizando desde una perspectiva que no deja de tener un trasfondo espacial, ¿sí? En tanto plantea como idea central del texto que todas las problemáticas que se desarrollan en la década del 50 y hasta el 70, ¿sí? Están vinculadas a esta idea de pensar que el centro de gravitación de la historia política argentina se desplaza al interior, ¿sí? Para poder, es decir, para poder entender, ¿sí? La lógica y la dinámica de toda la conflictividad del periodo, es necesario, dice él, llevar la mirada hacia el interior de la Argentina y dejar esa, digamos, esa idea porteñocéntrica, ¿sí? De que digamos, los sucesos fundamentales que le dan lógica a la dinámica de la historia argentina pasan por Buenos Aires. Si bien este es uno de los planteos centrales, como les decía, del autor, desde mi mirada no deja de tener, digamos, un sesgo también bastante, eh, digamos, asentado en esta idea de que la historia nacional se plantea desde Buenos Aires, ¿no? Según mi lectura, sí, hay varias cosas que por ahí se desplazan de este intento de pensar la historia en estos términos. Y él plantea, ¿sí? De que digamos, esta gravitación de las problemáticas políticas que se desplazan hacia el interior están vinculadas, ¿sí? A dos planteos, a dos cuestiones que son fundamentales en la dinámica de la historia argentina, y una de ellas tiene que ver con las políticas de desarrollo regional, ¿sí? Para Halley, ¿sí? La cuestión regional se volvió un tema central, ¿sí? En la definición de los gobiernos y en la posibilidad de que estos perduren, ¿sí? En el tiempo.
Les aclaro que esta no es la única forma, ¿sí?, de interpretar el periodo de que va del 50 al 70, ¿sí? Digamos, no todos los historiadores tienen en el eje de su mirada estas cuestiones como centrales, ¿no? Hay otros historiadores como Noemí Goldman, ¿sí?, que piensan el periodo como un periodo de empate hegemónico, ¿sí?, en donde no hay ninguno de los grupos de poder alcanza a tener, digamos, el poder suficiente como para mantener la estabilidad social, ¿sí? Salvo, bueno, de forma alternada las fuerzas militares. Bien, por ahí hay otro tipo de lecturas, ¿sí? Y otros tipos de teorías que abordan el tema desde distintas ópticas y desde distintos marcos teóricos. El otro tema que se vuelve como también central en la explicación, digamos, de, de la conflictividad política y que aparece como novedosa para la historia argentina, tiene que ver con el desarrollo de nuevas formas de protestas y que aparecen justamente en el interior, en donde, como se ve en la imagen, en la fotografía sacada, quienes participan, ¿sí?, de las protestas sociales, digamos, los dos grandes componentes que participan en las protestas sociales, por un lado, son los trabajadores, son los obreros, pero se incorpora, ¿sí?, a la protesta y a la movilización, eh, se incorporan los estudiantes, ¿no? Y en esta, digamos, Halley lo que plantea es que justamente, ¿sí?, estas nuevas formas de movilización dan cuenta y ponen, digamos, de relieve esas tensiones generadas entre la esfera de lo nacional, la solución de los conflictos a nivel nacional y regional. ¿Me aguantan 2 segundos que cierre la puerta que se está golpeando? Bueno, y yo le comentaba a Diego esta mañana que a mí me parecía importante plantearles antes de analizar digamos, de entrar de lleno al análisis del trabajo de Healy y el de los textos que teníamos para revisar hoy, hacer una suerte de recorrido, ¿sí?, sobre cómo se va conformando en la Argentina esta idea de, digamos, las políticas en torno a la cuestión regional. Cómo aparece en la Argentina la cuestión regional, la problemática regional, como un elemento, digamos, central en las políticas estatales, ¿no? Fíjense que el texto de Healy da por sentado, ¿sí?, de que a partir de, digamos, es en este periodo en donde se pone como mayor énfasis en las problemáticas de índole regional, y a mí me parecía que era necesario revisar estas cuestiones porque entiendo, ¿sí?, de que ha habido proyectos, ¿sí?, de políticas regionales y que no necesariamente esos proyectos habían surgido desde las instancias del Estado Nacional. Y para eso había que hacer como una suerte de mirada hacia principios del siglo XX, ¿sí?, para poder mirar qué elementos están en juego cuando se van planteando, ¿sí?, las problemáticas de índole regional a nivel estatal. Entonces, en este recorrido que yo les propongo,
¿sí? Y que no tiene que ver ya con el planteo de Healy, sino que es un planteo de cátedra, de discusión que en algún momento tuvimos con los profes, ¿sí? Cuando íbamos, ay, perdón, analizando la problemática de cómo se va gestando la idea de lo regional. Me parece, digamos, que una de los primeros momentos en donde surge, ¿sí? Dentro del discurso político, la cuestión regional es a principios del siglo XX en las conferencias llevadas adelante por los gobernadores de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, ¿sí? Denominadas estas conferencias, ¿sí? Como tal cual, conferencias de gobernadores, durante los años 1926 y 1927. Estas conferencias, ¿sí? En estas conferencias se articula, digamos, la política de los gobernadores de estas provincias, Salta, Jujuy y Tucumán. El líder, digamos, de esta articulación política es Benjamín Villafañez, que era el gobernador de Jujuy. Y son gobernadores todos ligados, ¿sí? A los poderes económicos que se habían estado consolidando, ¿sí? Desde fines del siglo XIX en torno a la producción azucarera. Son gobernadores que de una forma u otra están vinculados, ¿sí? A el desarrollo de la industria azucarera, ¿sí? O apoyando el desarrollo de este tipo de industria. Durante este periodo, 1926-1927, estamos en el periodo de gobierno radical, ¿sí? A nivel nacional. El radicalismo durante esta etapa, ¿sí? Más allá de que es una etapa que desde el punto de vista económico no, digamos, no es demasiado favorable al desarrollo de la industria azucarera, ¿sí? Es un periodo en donde el presidente Irigoyen decide dejar de cobrar las aduanas, ¿sí? El impuesto de aduanas a el azúcar que venía de otros, digamos, desde Brasil, ¿sí? Y esto tenía que ver, ¿sí? Con las demandas, ¿sí? Por parte de distintos grupos de trabajadores que reclamaban por el aumento exagerado del precio del azúcar. Entonces, para mover, ¿sí? Y bajar los precios, ¿sí? Mover la oferta, perdón, y bajar los precios, lo que hace Irigoyen es bajar el precio digamos, de los impuestos aduaneros al azúcar importada. Eso sí pone en evidencia, por un lado, la fragilidad, en todo caso, de el desarrollo de las industrias azucareras en el NOA y viabiliza en todo caso digamos, esta demanda efectuada por los gobernadores, que es una de las primeras que se registran, ¿sí? En donde los gobernadores plantean, ¿sí? Digamos, sus demandas, ¿sí? En torno a la producción del azúcar en términos regionales, apelando justamente a la noción de región. ¿Sí? Son estas provincias, las provincias azucareras, las que se unen y demandan al Estado Nacional una política de alcance regional, ¿sí? Que atienda a las necesidades o a los problemas que estaba teniendo por ese entonces la industria azucarera. Ahí aparece, digamos, el primer registro y aparece digamos, no como una política nacional, sino como parte de una política entablada por gobernadores, por las provincias.
Durante este periodo también es necesario señalar, es muy importante señalar también que esta noción de región no aparece de forma aislada, ¿sí? No es que a los gobernadores se les ocurrió apelar a la noción de región porque sí, sino que también entendemos que digamos, hay una influencia muy fuerte del desarrollo de la geografía en la Argentina, en donde las corrientes, digamos, más novedosas en ese momento dentro del campo de la geografía, proponían esta idea de estudiar a la, digamos, a la Argentina bajo el formato de regiones geográficas. Esas regiones geográficas, ¿sí? Son las regiones constituidas tanto por un espacio físico en donde predominaban ciertos rasgos naturales comunes y al cual se le integraba, ¿sí? Una población que también se visualizaba con rasgos comunes. Ese tipo de planteo geográfico, ¿sí? De la geografía eh, clásica, le llamemos, que se va desarrollando en la Argentina, que se desarrollaba en Europa y que es tomado en la Argentina, en el caso de nuestro país lo desarrolla o lo lleva adelante un geógrafo bastante conocido que es, o que era Daus, ¿sí? Este geógrafo que formaba parte de la GAEA, que es la institución, digamos, desarrollada por el Estado y que está vinculada a todas las Fuerzas Armadas, son las que fueron desarrollando y trabajando en torno a la identificación de las regiones geográficas, ¿no? La influencia de Daus en esta visión geográfica de la Argentina ha sido sumamente importante porque fíjense que son sus manuales, ¿sí? Él escribe después manuales escolares y son los manuales de Daus los que han estado circulando en las escuelas por lo menos hasta la década del 90, ¿sí? O sea, son manuales que aparecen, digamos, digamos que el desarrollo de la geografía en la Argentina o esta visión tradicional, clásica de la Argentina, ha sido bastante extensa, ¿sí? En el tiempo. Bueno, y entonces un poco plantearles esto, entendemos que, por supuesto que esto va a manera de hipótesis, porque habría que hacer un rastreo, ¿sí? De una investigación para ver cuáles han sido los referentes en todo caso en la conformación de las visiones de Benjamín Villafañe y el resto de los gobernadores al momento de pensar las regiones. Pero entendemos que esta visión que plantea Daus es la que está, digamos, dominando las visiones a nivel nacional porque es la que se traduce, ¿sí? en los manuales escolares, ¿no? Luego de este periodo, si bien, digamos, dentro de los gobiernos peronistas hubo una tendencia, ¿sí? a, a desarrollar, a expandir el mercado y a la planificación económica, ¿sí? A pensar, digamos, el desarrollo económico en términos planificados. Esta idea, digamos, de planificar la economía no es propia del peronismo, sino que aparece como, digamos, a partir de la década del 30 y a raíz de la crisis económica a nivel general, digamos, y este planteo keynesiano se va digamos, a difundir de control de la economía, de planificación de la economía, se va a difundir en varios países. Hago me detengo otra vez aquí y vuelvo a cerrar las puertas porque si no, se me está volando toda el escritorio.
Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna reflexión. Bien, si están, escríbanla si quieren en el chat y yo voy contestando a medida que, bueno, que los vaya viendo. Les decía entonces, si bien había habido una, digamos, ya a partir del peronismo, ya digamos, una planificación en términos económicos, sí me parece importante señalar, porque Healy digamos, lo omite en su análisis, pero a mí me parecía que es relevante considerar de que, digamos, las propuestas de políticas regionales, digamos, no emergen en la década del 60, sino que hay propuestas previas que no tuvieron éxito, ¿sí? En tanto no se hicieron efectivas como parte de las políticas públicas, pero sí es necesario, me parece a mí, señalarlas como proyectos, ¿sí? Pues si no pareciera que el interior argentino se mantiene así como estable en una conducta en términos políticos, económicos, como inmóvil, y recién se comienzan a gestar, digamos, hay una preocupación que emerge del Estado Nacional y recién en la década de los 50, de los 60. Y entendemos que este proceso, digamos, implicó sí, digamos, otras propuestas, ¿sí? Que, como les vuelvo a reiterar, no fueron, digamos, demasiado exitosas en términos de políticas públicas, pero influyeron, dejaron muchas huellas en el interior. Y ya les voy a ir comentando en qué sentido. Una de estas digamos, políticas que se van organizando con alcance regional y desde las provincias es el PINOA, ¿sí? Que es un instituto de planificación integral del noroeste argentino. El PINOA, ¿sí? Se organiza a raíz, digamos, de la labor de varios intelectuales. Este instituto estuvo conformado básicamente por intelectuales, por abogados, médicos, ¿sí? Que, digamos, arquitectos, urbanistas, ¿sí? Gente que viene desde distintos marcos disciplinares y que lo que buscaban era generar, ¿sí? Una suerte de reorganización o de organización de la región del noroeste, por eso era PINOA, y lograr, Fe, digamos, el desarrollo de esta, digamos, de esta región. Sí, ¿quién me si hablaba? puede repetir que buscaban generar. El desarrollo, ¿sí? De la región del NOA, del noroeste. Ahora, en estos proyectos del PINOA, ¿sí? Esta región del noroeste, digamos, no se condice, no es igual a la región que por ahí nosotros tenemos puesta en la cabeza cuando hablamos de noroeste. Inmediatamente solemos pensar en Salta, Jujuy, Tucumán, por ahí incluimos La Rioja, Catamarca, ¿sí? A veces no, a veces sí, a veces incluimos hasta Santiago del Estero, depende cuál sea el organismo, ¿sí? Que esté, digamos, articulando el noroeste. En esta idea de PINOA, la idea de desarrollar la economía argentina, esa región estaba articulada a partir de, por eso había puesto esta otra imagen, esperen que la pueda, ahí está, a partir de los recursos hídricos, ¿sí? De la Argentina. Es decir, era una región, ¿sí? Que se proponía desde la planificación política de estos intelectuales,
¿sí? Que estaban, digamos, buscaban el apoyo de las provincias y articular una región política económica en función, ¿sí? Del recorrido de las cuencas hídricas del Salado, ¿sí? En parte iba el Paraná, y cuando se pensaba en el noroeste, si bien estaba incluido Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, ¿sí? Pero también estaba Santiago del Estero y también estaba Córdoba y también estaba parte de Santa Fe, ¿sí? ¿Qué era lo que estaban buscando? Reactivar el desarrollo de estos recursos hídricos para permitir el riego, ¿sí? Evitar, digamos, que el agua, por ahí lo que nos está pasando en relación a la cuenca del Paraná, en relación a Brasil, ¿sí? Que queda, digamos, frenada el curso del agua, digamos, como muy antes de que llegue a la Argentina. Bueno, la problemática entiendo yo que era parecida o similar en el caso de las provincias del interior de la Argentina, y lo que se buscaba era, ¿sí? Generar los recursos para fortalecer, digamos, el riego y las áreas cultivables de todas estas provincias que estaban, digamos, vinculadas de una forma u otra con las cuencas de, como les decía recién, del Salado, ¿no? Y articulando Bermejo, Pilcomayo. En estos proyectos, ¿sí? Estuvieron presentes como grandes referentes del proyecto, ¿sí? Que articulaba estas provincias, a esta región, Terán, ¿sí? Y Canal Feijó, que son intelectuales de provincia. En Tucumán, Terán, y Canal Feijó en Santiago del Estero. Digamos, estos desarrollos han sido importantes también porque, digamos, la presencia de las universidades del interior que se estaban empezando a consolidar, ¿sí? Estamos en la época en que se está fundando la Universidad de Tucumán, ¿sí? Bueno, y justamente lo que buscan son desarrollar desde las universidades, desde el campo intelectual, ¿sí? Políticas, ¿sí? Que generen el desarrollo económico de toda el área. Si alguno después tiene interés en estas cuestiones, nos avisan, ¿no? Esta acción del PINOA se pudo estudiar gracias a los 2 congresos que llevaron adelante. El congreso que ha estado más estudiado ha sido el del 46 porque se han guardado todas las actas, ¿sí? Entonces hay bastante trabajo realizado en torno al primer congreso. Y el segundo congreso, digamos, es como, se sabe un poco menos porque no ha habido, digamos, el mismo resguardo documental de, digamos, de qué es lo que se discutió y en qué terminan, digamos, esas discusiones. Estos congresos que se realizan, digamos, o que se habían realizado en estos periodos, digamos, estaban abocados a distintos marcos disciplinares, ¿no? Entonces el Congreso trabajaba la cuestión de los recursos hídricos, de la planificación rural, urbana, pero también en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, se comienza a nuclear y a aglutinar a los intelectuales en todas estas disciplinas del interior, ¿no? Bueno, digamos, la acción efectiva, digamos, es cierto en todo caso lo que dice Gili, no se traduce a, digamos, todo lo que se analiza o los planteos del PINOA no se llegan a traducir a políticas públicas, digamos, generadas a nivel nacional, ¿sí? Estamos en los periodos, digamos, dentro del mismo Congreso, hay quienes los estudian, entienden que sobre todo en la década del 50, digamos, los debates quedan, digamos, no se efectivizan en otros campos, sobre todo por el antagonismo entre peronistas y antiperonistas que había dentro del espacio intelectual, ¿no?
Bien. Y después lo que yo marco como otro elemento que, digamos, como para dar cuenta de que sí hay si bien todo este planteo del PINOA no se lleva adelante en términos de políticas nacionales, la influencia de estos intelectuales y de la labor que llevan adelante sí ha sido importante al interior de las provincias y al interior de la formación de los campos, digamos, de las distintas ciencias en las provincias. Dentro del campo de la historia, que es el que conozco, ¿sí? Aparece como fruto, digamos, de estos debates y de estos desarrollos de los intelectuales como el de Canal Feijó y el de Terán, aparecen los proyectos, ¿sí?, de historia regional. Los proyectos de historia regional en términos territorialistas, como diría Sandra Fernández, si bien no hace alusión a ninguno de todos estos historiadores en particular, pero son estos proyectos en donde la noción de región está vinculada a esta idea que les estaba marcando recién de Dawes. Y que, digamos, estas ideas de hacer una historia regional, ¿sí?, cuando se piensan las regiones, se las está pensando según los marcos teóricos planteados por Terán o por Canal Feijó. Entre esos primeros proyectos, ¿sí?, de hacer historias que vayan más allá, digamos, del plano de lo local o lo provincial, y que estén cuestionando en algún punto o reivindicando algunos espacios en términos territorialistas, y aparecen varios, digamos, varios historiadores, ¿no? Varias líneas de historiadores. Muchos de ellos asociados, ¿sí?, a lo que sería el desarrollo incipiente quizás en el periodo de la historia social. ¿Sí? En el caso de Córdoba están los trabajos de Segretti, en el Chaco de Meder, y digamos de Noemí Girbal, de Mayo, Carlos Mayo, Amaral, en La Plata, en donde dejan de pensar La Plata, ¿sí?, o Buenos Aires como historia nacional y comienzan a pensarla como un espacio regional, ¿sí? Pero estos historiadores sí les tengo que aclarar que están trabajando, digamos, bajo una perspectiva más de corte social. Ya les voy a explicar un poco más estas cuestiones. Y el otro que aparece ya, digamos, más vinculado a la historia de corte positivista, pero también, digamos, generando un desarrollo importante o impulsando el desarrollo de la historia regional, sobre todo en el NOA, Armando Raúl Bazán, ¿sí? Bueno. Aquí está el mapita que les estaba señalando recién, que es parte, digamos, de lo que se está pensando como una nueva forma de regionalizar, y fíjense que es una forma diferente a la que acá está la forma que planteaba Dawes, ¿sí? Ahí en el mapita les voy mostrando cómo Dawes pensaba y dividía a las regiones argentinas, ¿no? Teniendo elementos, teniendo en cuenta, fíjense que el mapa trasluce, si bien marca regiones de tipo geográfica, teniendo en cuenta elementos climáticos, ¿sí?, elementos naturales y también sociales, pero en la base, digamos, de esa demarcación están los límites provinciales, digamos, cumpliendo algún rol, ¿no? Bueno, a partir de aquí entonces, ¿sí?, digamos, luego de estos ensayos, ¿sí?, aparece ya de forma mucho más marcada esta idea por parte del Estado Nacional de pensar las políticas de desarrollo económico en términos regionales, ¿sí?, bajo la lógica de lo regional.
Y lo otro que les quería señalar es que si bien, digamos, hay, sobre todo en la década del 50, la década del 60, que va a ser con el desarrollismo, digamos, la forma más clara de demarcación digamos, del desarrollo económico en base a regiones, digamos, en estas propuestas hay influencias, por un lado, ¿sí?, de la geografía, de la forma en que se pensaban las regiones desde la geografía, pero también están fuertemente influenciados, ¿sí?, por las teorías económicas, ¿sí?, que también piensan los espacios regionales y el desarrollo regional desde los marcos elaborados por la disciplina social que es la economía, ¿no? Yo había separado acá una idea de Coleman, ¿sí?, que está atenta, digamos, a lo que sería la planificación económica. Aquí fíjense que estamos haciendo de las regiones un objeto de análisis, pero estamos pensando en esas regiones planificadas desde el Estado, en este caso desde el Estado Nacional, con los fines de desarrollar algún aspecto de la economía o desarrollar de manera integral, ¿sí?, a la nación. Estos planteos de historia de economías, digamos, de generar la planificación económica, lo que buscan, por un lado, es el desarrollo integral del país y digamos, en principio, de evitar esos desequilibrios o desigualdades regionales que eran tan marcadas en la Argentina, ¿no? Coleman dice, las regiones no son simplemente el resultado intencionado de procesos económicos, sociales y políticos, sino que son productos deliberados de las acciones de aquellos con poder en la sociedad, quienes usan el espacio y me fui para el otro lado. Y los lugares en la persecución de sus objetivos. Es decir, Coleman, cuando está planteando estas nociones, ¿sí?, nos está alertando que en estos proyectos de planificación de lo regional por parte de los estados, no pensemos en el Estado como un ente aislado o aparte del conjunto de la sociedad y que le cae a la sociedad, ¿sí?, con una propuesta de organización económica. Estas propuestas, ¿sí?, son llevadas adelante por intelectuales, por los grupos de poder, ¿sí?, quienes están favoreciendo o no, por un lado, el proyecto, ¿sí?, político, económico, o que se levante el proyecto, ¿no? Entonces, en este periodo, ya la cuestión regional, la temática de lo regional, no solamente es una preocupación en términos de investigación sobre todo desde el campo económico, geográfico o el histórico, sino que también es una preocupación que se plantea en términos políticos y sociales, ¿sí? Es una preocupación del Estado. Es el Estado el que va a planificar la economía, ¿sí?, en términos o apelando a la planificación regional o apelando a la cuestión regional, ¿no? Eso hace que por ahí me interesaba que ustedes tengan en cuenta que una cosa es tener una perspectiva de análisis regional que está vinculada a esto que veníamos conversando en las clases anteriores, de cómo mirar un problema, ¿sí?, despojándonos de estas limitaciones por ahí políticas económicas, pero en determinados periodos históricos como este, ¿sí?, es necesario tener en cuenta que las regiones también han sido construidas desde el poder político
con el fin de desarrollar la economía o algún tipo de o algún otro tipo de desarrollo, ¿no? En particular. Y eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de estudiar los procesos o los fenómenos regionales en esta etapa, ¿sí? Es el Estado el que está planificando espacialmente su territorio. Dice Fernando, perdón, en esta etapa es que se termina de definir lo que mayoritariamente iba a producir cada región, como por ejemplo la industria vitivinícola en la región del Cuyo, sí, sobre todo en el periodo, digamos, la producción vitivinícola ya venía desde periodos anteriores, pero en todo caso, lo que hace sobre todo el desarrollismo es localizar, ¿sí? Lo que se entiende serían las industrias de base y que podían generar e impulsar el desarrollo de todo el espacio circundante, ¿no? Pero sí, en el caso del Cuyo, digamos, se apunta sobre todo a, a impulsar la industria vitivinícola, que ya venía, ¿no? Vuelvo a aclarar, no aparece con el desarrollismo, es previa. Bueno. En la década de los 50, desde el punto de vista económico, ¿sí? Digamos, hay como en el periodo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Que vamos a comenzar a analizar con Gili, es necesario también tener en cuenta que, digamos, se comienzan a gestar eh, distintos modelos de desarrollo económico, que digamos, los estados van a llevar adelante, los gobiernos van a llevar adelante sus políticas de desarrollo económico siguiendo distintos modelos, ¿no? La década del 50 predomina, digamos, el tipo de modelo de desarrollo centro-periferia, ¿sí? Que lo que está planteando, digamos, es superar, digamos, las desigualdades a partir de el desarrollo de los polos económicos, lo que se considera son los polos económicos, y generar las fuerzas productivas necesarias para poder competir en el mercado internacional. Entonces, desde estos modelos, ¿sí? Lo que se mira con más, digamos, se busca impulsar sobre todo lo que les decía, las actividades económicas que ya prevalecían en los distintos espacios regionales, ¿no? El tema, digamos, de este modelo es que básicamente no discute ningún aspecto digamos, de las teorías económicas que sustentan al capitalismo, sino que más bien se asientan en este tipo de análisis, ¿no? Son bastante acríticas, digamos, a los efectos que tiene el desarrollo capitalista a nivel económico dentro de un país. Y en la década de los 60, que es el periodo sí, que estamos trabajando ya con las políticas que va a llevar adelante Frondizi, ahí sí se sigue el modelo de desarrollo, ¿sí? Por algo se plantea al gobierno de Frondizi como un gobierno desarrollista, porque sigue los lineamientos básicamente de la CEPAL, ¿sí? Que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, digamos, se siguen los lineamientos de desarrollo económico que se están gestando, digamos, ya no solo pensando desde la lógica interna del mercado interno de cada país, sino que se está pensando en la posibilidad de articular, ¿sí? Las economías de distintos países, entonces se está pensando también en las regiones en términos más ampliados, ¿sí?
Y bueno, y se asientan, ¿sí?, en una escuela teórica que plantea como método el histórico estructural, es decir, tener en cuenta las estructuras, digamos, económicas que habían sustentado el desarrollo digamos, de los distintos mercados nacionales. Y es una escuela de pensamiento, ¿sí?, económico, que lo que busca es, digamos, el desarrollo en el mediano y largo plazo de los países latinoamericanos, asentados, digamos, en todo lo que sería la parte continental y el Caribe, ¿no? La idea de desarrollo regional aquí está estrechamente vinculada a la necesidad de industrializar digamos, al Estado nacional, a los estados, ¿sí? Generando, digamos, industrias de base en las distintas regiones que se van identificando al interior del país, ¿no? Y ahí sí va a comenzar a aparecer ese mapa que por ahí nosotros reconocemos más como de las regiones argentinas, ¿no? En donde está el noroeste, el nordeste, la Patagonia, ¿sí?, como distintos espacios regionales. Acá estaba sacando una idea de Frondizi. Esperen que voy a tener que borrar acá. La estrategia desarrollista planteada por Frondizi: fortalecer el desarrollo regional para asegurar la completa integración de la economía nacional. Primero, integrar el mercado interno, ¿sí? Por más que nosotros, fíjense que estamos en la década del 60 y recién, digamos, se ha conformado un Estado nacional, se ha conformado un mercado interno, pero es necesario, ¿sí?, generar una mejor integración. Atraer un flujo masivo de capital extranjero, ese es otro elemento propio de las políticas desarrollistas, para proveer los recursos requeridos por esta estrategia. Lograr una actuación importante del Estado en la planificación y en la realización de obras de infraestructura, ¿no? Bueno, y en este sentido, el tipo de políticas que llevan adelante, si bien, digamos, está sentada en el desarrollo de las distintas regiones, no deja de ser una política macro, ¿sí?, que está atendiendo al conjunto del territorio nacional. Estos espacios que se visualizan como regiones, ¿sí?, son observados, dice acá, en su potencialidad para la utilización de sus recursos y mejorar desde esta perspectiva la calidad de vida de la población. Esto en la teoría, ¿no?, en la teoría del planteo del desarrollismo, ¿no? Y como era necesario entonces observar el desarrollo de estos espacios regionales, va a ser necesario entonces investigarlos, ¿no? Bueno, y acá hay como una suerte de ejemplo para mostrar cuál es la idea, ¿sí? Se entiende, o desde este planteo, ¿sí?, se generaban industrias de base, esas industrias de base actuaban como impulsoras del desarrollo económico y que en definitiva iba a terminar derramándose, digamos, e influenciando y beneficiando a toda el área circundante. Bueno, con esto dejo de compartir la pantalla y bueno, la idea era hacerles un recorrido por esta, digamos, por esta cuestión de lo regional en la historia argentina hasta el periodo que analizamos. Y ahora sí, le dejo la palabra al Diego para que vuele. Ajá, todo bien. Acá estaba viendo. Bueno, en el chat no hay nada, parece. Me bancan un segundito, que ahí habilito lo que quiero compartir.
Bueno, yo voy a tomar un poquito los lineamientos generales que plantea el texto de Mark Healy, y después también una mirada así a vuelo de pájaro de los textos de Alejandra Soler, uno coescrito con Rubén Correa y otro que está trabajado junto con Carlos Abraham. A ver, ¿qué ordeno esto? Diego, todavía no se ve, ¿no? No, No. ya sé. Sí. Ah, bueno. Bien, son notas personales las que estoy compartiendo ahí, para que las veamos. Ahí se está compartiendo, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, el texto de Mark Healy, que se llama El interior en disputa, proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas, digamos, toma como referencia temporal el periodo 1955-1976. La primera afirmación que hace Healy es que el centro de gravedad político, esa es la expresión que utiliza, se desplaza desde el centro hacia el interior. O sea, a ver, no solamente hay un desplazamiento de la mirada, digamos, del investigador en este caso, sino que él reconoce de que el centro de gravedad política pasa a lo que es el interior, abandona un poco el centro y ahí marca, digamos, un granito como lo es el Cordobazo. El Cordobazo, que es de 1969, una huelga obrero estudiantil que se inscribe en un contexto no solamente nacional y continental, sino hasta mundial, ¿no? de movilizaciones sociales. Mm, es un granito, digamos, en la lucha popular, de las luchas populares argentinas. Entonces, Gili toma, digamos, un gran elemento de lo que es el Cordobazo, un gran elemento en lo que es la crisis azucarera tucumana, y a partir de ahí señala que hubo ramificaciones, tanto del Cordobazo como de esta crisis, en otros lugares del país, ¿no? Él habla de rebeliones bajo la forma de huelgas puebladas, movimientos estudiantiles, enfrentamientos sindicales. Entonces, ahí, digamos, él realiza una propuesta de trabajo que quiero mostrarla acá. Antes de desarrollar su propuesta, él plantea que es necesario, digamos, entender el contexto. O sea, antes de ver las ramificaciones que hay en el NOA, en el NEA y en la Patagonia, él plantea, digamos, un contexto que es necesario tener en cuenta. Parte de esto lo señaló desde otro abordaje Emma recién, pero tras la caída del peronismo en 1955, tenemos una sucesión de gobiernos civiles y militares. Entonces, el gobierno de Frondizi, digamos, tomándolo como el gobierno siguiente a Perón en términos de voluntad popular, digamos, un poco diezmada porque estaba proscrito el peronismo, pero señala, digamos, que ya a partir de este momento de gobierno de Frondizi, hay, digamos, y durante parte del de Ilia y también durante el gobierno de Onganía, algunas líneas comunes. Y una de estas líneas comunes pasan por esta vocación desarrollista, ¿no? Vocación desarrollista que yo la voy a sintetizar en algunos elementos clave, como la industrialización,
la idea que a través de la modernización era posible lograr el desarrollo económico. El desarrollo, como lo dije recién, va de la mano de salir y superar este estadio que tiene que ver con la producción primaria y pasar a otra fase, ¿no? Donde la industria tiene un peso importante. Ahora, ¿qué implica en la práctica estos proyectos? Implica de que es necesaria una concentración económica como paso previo necesario. ¿Por qué una concentración económica? Porque es la concentración económica la que permite que se formen estos capitales que van a permitir, de alguna manera, sostener este desarrollo, esta modernización, esta industrialización. Y para eso, el Estado, si bien se piensa en un Estado más ausente de lo que plantean otros modelos como el del peronismo, el Estado lo que tiene que hacer es promocionar un poco estos valores, reforzando polos de desarrollo. Entonces, reforzar el lugar de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, por ejemplo, como polos vinculados a la industria pesada, Mendoza, Salta, la Patagonia, como proveedores de energía, por ejemplo, las grandes represas, ¿no?, que hay en estos lugares, el Cabra Corrales de esa época, justamente en un contexto vinculado a la energía hidroeléctrica. Y también, digamos, en este momento aparece la idea de generar una red de expertos, de empresas que financian estas grandes obras, y también una red de empresas contratistas que son las que van a desarrollar justamente estos emprendimientos, ¿no? Muchos de estos elementos vienen de esta época y han perdurado en el tiempo, hasta hoy en día incluso. Sobre todo es el gobierno de Onganía el que moderniza más bruscamente, justamente con la posibilidad que brinda un gobierno de facto en términos de control social, disciplinamiento y digamos, las menores garantías que hay sobre las libertades civiles, individuales y colectivas, ¿no? Entonces, se habla mucho de modernización, sin embargo, vamos a tomar acá esta modernización entre pinzas. Por un lado, hay una modernización económica, que es cierto, es verdad, digamos, al menos la búsqueda de esta modernización económica, pero hay un freno a la modernización cultural. Entonces, las universidades, por ejemplo, son blanco del régimen, ¿no? Yo, bueno, en el apuro no preparé diapositivas, entonces por ahí voy a explicar un poco estos procesos. Quería dejar esto como una referencia, algunas notas ahí gráficas, pero bueno, vamos a ir esto que aparece ahí, a ver desde Gili estas ramificaciones que él encuentra en el NOA, en el NEA, en la Patagonia, bajo la forma de huelgas, puebladas, movimientos estudiantiles, etc. Lo primero que vamos a ver, en el caso del NOA, Tucumán. Si recuerdan, en la clase pasada habíamos trabajado justamente el peronismo, habíamos hecho un eje en Tucumán justamente, y veíamos cómo la FOTIA había sido un espacio clave durante el tiempo del peronismo, como la FOTIA constituye de alguna manera al peronismo en sus orígenes, y cómo también se vuelve un factor de disputa de poder, y es intervenido tanto el Partido Peronista y luego la Federación en una puja y en un momento de tensión entre el peronismo y esta Federación de Obreros del Azúcar. Entonces, yendo un poquito adelante en el tiempo, ¿qué pasa aquí? Tenemos una crisis del azúcar que se expresa, digamos,
en una crisis del sector azucarero. El gobierno, los gobiernos posteriores al 55 desregulan el azúcar, y cuando hablamos de desregular el azúcar, hablamos del abandono de la protección estatal. Hablamos de una perspectiva más liberal, en términos de un Estado más ausente que libera las fuerzas del mercado, por decir de alguna manera. Entonces se reducen subsidios y se reorientan estos apoyos a los sectores más concentrados, que son los que suelen tener más fuerza, digamos, ¿cierto? Entonces, esto por un lado, como una línea general que sucede desde el 55, y luego, en parte para absorber esta mano de obra que queda en disponibilidad luego de estas transformaciones, que esta crisis del azúcar. Digo crisis del azúcar porque al desregular y al perder el apoyo cierran muchos ingenios, se sostienen solamente los espacios productivos más concentrados, más grandes, que están más tecnificados y que necesitan menos mano de obra. Entonces, hay un gran malestar, hay, digamos, una tensión social creciente por la mano de obra que hay disponible, que hay desocupada, y ahí tenemos dos factores. Por un lado, Onganía, que plantea a Tucumán como un nuevo polo de desarrollo. Hay una serie de empresas que se radican ahí en Tucumán, la Scania, por ejemplo, de motores pesados, la Mascardi, vinculada a todo lo que es el plástico. En parte logra crear puestos de trabajo para estos grupos que estaban ahí a la deriva, pero no logra absorber toda la mano de obra. Entonces, se llega a niveles de desocupación bastante altos, bastante extraordinarios para lo que era históricamente las tasas de ocupación en Tucumán, y hay un gran éxodo de la población. Se habla de que entre un 20 y un 30% de la población emigra. No solamente emigra a los grandes centros urbanos, sino que también emigra a la Patagonia, por ejemplo, y también hay una migración regional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Justamente el disciplinamiento del peronismo para con la FOTIA hace que la FOTIA pierda este rol articulador que tenía antes de la lucha obrera. Y por otra parte, aparecen dos actores claves, dos actores políticos clave en Tucumán. Atención a estos dos actores políticos que yo voy a nombrar porque están presentes en este periodo, no solamente en Tucumán, sino en otros lugares del país. Por un lado, lo que son los sacerdotes del tercer mundo, movimientos de sacerdotes del tercer mundo, y por otro lado, la CGT de los argentinos. ¿Qué es el movimiento de sacerdotes del tercer mundo? Es un grupo de sacerdotes, hoy quizás podemos identificar en una vereda similar a lo que es lo que se llama la opción por los pobres. Pero bueno, en su momento era un grupo que tenía fuerte impronta en Brasil, en el Caribe, bueno, sobre todo en América, y que tenían una visión, tenían un gran trabajo en el territorio y tenían una concepción política de su misión pastoral. Entonces tenemos al padre Mujica, al padre Enrique Angelelli, como los grandes referentes nacionales de este espacio, que tenían un gran arraigo popular. Entonces, ahí tenemos un sector. Y por otro lado estaba la CGT de los argentinos, que es un espacio dentro de la CGT, dentro de lo que es la Confederación General del Trabajo. En ese momento, hasta los 80, la CGT, sea unificada o sea dividida en dos, como en esta época,
era la única central de los trabajadores. En los 90 eso cambia. Pero digo, estaba la CGT y aparece la rama más combativa, que es la CGT de los argentinos, que tiene una perspectiva menos reformista, más, más de lucha, quizás recogiendo parte de lo que veíamos en la vieja tradición de algunos sindicatos anarquistas y socialistas. No estoy diciendo que la CGT de los argentinos sea anarquista o socialista, simplemente digo, hay una reivindicación de la lucha, perdón, hay una reivindicación de la lucha que venía un poco descuidada durante décadas, diría desde fines de los 30, comienzo de los 40, entre golpes de Estado, entre el peronismo, entre sindicatos paralelos, había bajado la densidad de la lucha sindical. Bueno, acá aparece a nivel nacional la CGT de los argentinos y es uno de los otros espacios que se vuelven actores clave en el escenario tucumano. Entonces, un tercer elemento que podríamos caracterizar en este escenario son los movimientos estudiantiles. Desde comienzos del siglo XX, segunda década, si no me equivoco, tenemos la Universidad de Tucumán como un espacio fuerte a nivel regional. Entonces se vuelve Tucumán también un polo de atracción en términos académicos y culturales, donde, bueno, tenemos a la UNT como un espacio de encuentro de juventudes a nivel regional, y ahí encontramos estas fuertes movilizaciones estudiantiles. Algo que yo quiero destacar antes de continuar es esto, ¿no?, de las ramificaciones del peronismo, perdón, del cordobazo. Ahí uno de los compañeros me señalaba, ¿no?, el animanazo como otro ejemplo de rebelión. Sí, tiene que ver con este contexto, aunque es un poquito después del animanazo. Si no me equivoco, 1972, si no me equivoco, ¿no? Ya lo voy a chequear. Pero bueno, está en este contexto, digamos. Entonces, tenemos en Tucumán los sacerdotes del tercer mundo, que van por un lado, el laburo pastoral, el laburo en territorio, etc. Por otra parte, tenemos la CGT de los argentinos trabajando fuerte en lo que es el movimiento obrero, y finalmente tenemos tenemos el movimiento estudiantil. La CGT de los argentinos aparece en 1968, ahí se divide, ¿no? Raimundo Ongaro fue su líder principal, y bueno, podemos sintetizar esta postura de lucha en dos palabras: clasista. Cuando digo clasista hablamos de reconocer a la clase obrera como un sujeto político importante, y desde ese lugar luchar por las reivindicaciones propias de la clase, quizás disputando un poquito este concepto de concepto de acuerdo o de conciliación de clases que planteaba el peronismo. Entonces, ahí, estos tres ejes, lo obrero, lo estudiantil y también la parte pastoral, son elementos fuertes en Tucumán y que tienen que ver, repito, como decía recién, con las ramificaciones del cordobazo. De hecho, el líder que recordamos siempre del cordobazo, Agustín Tosco, también fue un gran referente de esta CGT de los argentinos. Esto es un poquito Tucumán, ¿no? Caracterizar cuál era la situación, la crisis del azúcar, cómo esto afecta, cómo el proyecto de modernización de Onganía no logra solucionar el problema del trabajo, y finalmente, bueno, cómo aparecen estos actores políticos que van a conformar un escenario que se vuelve
tenso, que se vuelve conflictivo y que se vuelve clave en la geografía política o del conflicto político argentino. El texto habla del Tucumán Arde, también de un movimiento cultural que aparece en esas épocas, pero a mí, además de dejar caracterizado esto, y desde luego con una visión un poquito más, de más largo aliento, digo, no es casual que en la década del 70, un poquito después de esto, un poquito después de este proceso histórico que estamos analizando acá, justamente haya sido Tucumán la principal zona, el bastión de las organizaciones guerrilleras armadas, ¿no? Y que también fue sede o teatro de operaciones del ejército y de operativos militares, como el operativo Independencia. Digo, acá empezamos a ver el germen y el embrión de esa conflictividad que era la que aludía la profe Raspi al comienzo, ¿no? Estamos en un registro de la historia reciente, estamos en un registro donde muchas de estas situaciones, de estos procesos históricos, o la o la vivimos siendo chicos, chicas, o la vivimos, bueno, a partir de nuestros padres que nos cuentan, nuestros abuelos que han vivido en esta época. Estamos ahí con Tucumán, mostrando un poquito cómo era el proceso ahí. El otro lugar donde muestra Gili que hay ramalazos de lo que es el cordobazo, tiene que ver con el nordeste. Entonces, ahí caracteriza brevemente al nordeste y señala que también hay una coincidencia con Tucumán, que el nordeste, entre fines de los 50 y principios de los 60, fue un escenario de un gran éxodo, de una gran emigración por parte de la población. Había una gran crisis, digamos, sobre todo por los productos que eran ahí predominantes, ¿no? Hablamos del algodón, hablamos del tabaco, hablamos de la hierba mate, digo, del té. Son productos que fueron desregulados o que no pudieron insertarse o sostener la inserción al mercado internacional, como es el tabaco, y también, de alguna manera, el algodón, ¿no? Que es un insumo fuerte para la industria textil. Entonces, estas crisis de estos sectores productivos tradicionales, sea crisis propia, crisis vinculada al factor internacional o vinculada a la desregulación, se unen a un proceso donde muchas de estas tierras que quedan fuera de los circuitos productivos son incorporadas al circuito ganadero. Pero el esquema ganadero al cual se incorporan es un esquema ganadero que tiene que ver con, con la gran concentración de tierra, o sea, con el latifundio. Entonces, este circuito ganadero implica, esta reestructuración del circuito ganadero implica la cesión de grandes extensiones de tierra, pero no a los campesinos o a los pequeños productores que estaban en quiebra, sino a grandes productores pampeanos. Y estos pequeños campesinos que están empobrecidos, que están en crisis por la crisis de su sector, son expulsados de la tierra. Entonces muchos de ellos migran a las ciudades y otros migran fuera de lo que es el mismo NEA. Ahí es donde aparecen las ligas agrarias. Las ligas agrarias son experiencias donde logran articular los intereses de los sectores más vulnerables del área rural, pequeños productores agropecuarios, pequeños campesinos, jornaleros, y ahí se toma mucho la experiencia de las ligas agrarias, tanto de Brasil como de Paraguay. No hay que olvidarse que el Nordeste está mirando mucho a esos dos países, ¿no? Hacia lo que es el Paraguay y Brasil, y también, digamos, tienen
una fuerte influencia de los sacerdotes del tercer mundo, también que aparecen acá a hacer su labor pastoral, y del peronismo. Las ligas surgen al comienzo de los 70, se entroncan también estas ligas con los movimientos estudiantiles, con movilizaciones estudiantiles que tenemos también desde el 69, a raíz del Cordobazo, y hay una experiencia ahí de lucha, de fermento combativo, aunque bueno, lo que señala Gili es, para el caso del Nordeste, como las elecciones de 1973, que son estas elecciones que llevan primero a Cámpora y luego a Perón al poder, divide a este movimiento y de alguna manera pierde intensidad. No así Tucumán, yo lo decía recién. Tucumán hay un fermento que crece, llegando incluso al escenario armado, ¿no? Y digo, escenario, cuando dije armado quise decir de lucha armada. Y finalmente tenemos en este planteo que hace Gili a lo que es la Patagonia. En la Patagonia es una zona de poblamiento reciente, y fue un teatro de, ¿cómo decirlo, no? De las propuestas de modernización nacional. Hubieron muchas propuestas de modernización, de desarrollo, y entre estas propuestas tenemos la construcción de la represa El Chocón Cerro Colorado, en la provincia de Neuquén. El objetivo de esta represa es doble, como muchas represas. Por un lado, brindar electricidad, puntualmente electricidad para las industrias del litoral, y agua de riego, lógicamente, ¿no? En esa zona tenemos también el Alto Valle, que es caracterizado por producir manzanas y peras y otros productos de exportación. Entonces, ¿qué pasa en la Patagonia y por dónde pasa el eje del conflicto? Ahí se desarrolla la obra de la represa, se desarrolla de manera muy rápida para mostrar justamente, para mostrarla como sinónimo de la eficiencia de los nuevos tiempos modernos que traía el gobierno de facto de Onganía, pero bueno, hubo algún tipo de problemas porque en estos procedimientos autoritarios que utiliza, en esta búsqueda de la modernidad, hubieron muchos procedimientos de tipo autoritario en la conducción de la fuerza de trabajo, y si bien el sindicato que representaba este sector, la UOCRA, Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, en un comienzo se mantiene al margen, digo, hablamos de otro perfil de sindicato, que más bien busca negociar con la patronal que defender a los intereses de los trabajadores. Los reclamos laborales fueron en crecimiento y pone justamente en cuestión tanto a los sindicatos, a la empresa, al gobierno, y es un escenario de conflicto muy fuerte en esa zona, con representantes sindicales que terminan presos, que terminan perseguidos, aunque bueno, algunos reclamos y algunas reivindicaciones son obtenidas. Hay un desarrollo de la lucha sindical, y aquí volvemos a uno de los elementos, de los actores colectivos que mencionábamos para el caso tucumano y también para el caso del Nordeste. Esto es el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. También está presente aquí con la figura de Jaime de Nevares, que fue uno de los grandes políticos que tiene la Patagonia, de los grandes políticos de la segunda mitad del siglo XX en la Patagonia, y lo destaco especialmente porque es de todos estos referentes que tuvo sacerdotes del tercer mundo, uno de los pocos que no son asesinados por la dictadura. No digo que todos han sido asesinados, sino que los grandes referentes han sido asesinados, e incluso podemos rastrear hasta la trayectoria de Nevares, hasta los 90. Fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución de 1994. Entonces,
el gobierno, de alguna manera, nacional, muestra una incapacidad para manejar la situación, y ahí lo designan como gobernador a Felipe Zapac, que es un político, podríamos decirle, de lo que llamamos neoperonismo, que son dirigentes que pertenecían al peronismo, que se identifican con el peronismo en cuanto a los valores políticos, pero que en un contexto de proscripción del peronismo no tenían un partido desde donde activar políticamente. Mucho tiempo después aparecerá un actor político fuerte en Neuquén, que es el Movimiento Popular Neuquino, justamente, que retoma parte de esta tradición peronista, y creo que hasta hoy en día es uno de los partidos hegemónicos en esa provincia. Con esto presento brevemente lo que es el escenario de lucha para estos tiempos, según Gili, mostrando un contexto general de lo que es 1955 y comienzo de los 70, y qué pasa en Tucumán, Patagonia y Nordeste. Ahora, hay algo ahí que me parece importante, dejo de compartir esto y busco otro material que quiero compartir. Yo tengo acá unas fotos que quiero para que sirvan de presentación de lo que es el texto de Alejandra Soler. Quiero mostrarle, banqueme un cachito, porque están buenísimas. Mientras estás buscando, sería importante señalarles que Alejandra Soler es profesora de la carrera de Historia, y creo que es una de las pocas profes digamos que está abocada de lleno al estudio junto con Carlos Abraham, al estudio de este periodo, ¿no?, de autoritarismo y proscripción. Tiene su tesis doctoral desarrollada en estas temáticas. Y por ahí, si quieren entrevistarla y demás, está en la carrera de Historia, en las cátedras de Historia Social, de Introducción a la Historia y de Historia Contemporánea. Así que bueno, esto para comentar. Sí. Esto, a propósito, lo que dice Emma, bueno, el trabajo que leemos sobre el salteñazo está escrito en colaboración con Carlos Abraham, que también es un profe egresado de la UNSA. No ejerce en la UNSA, sino en los terciarios, aunque estuvo muchos años en trabajo de investigación, sigue desarrollando trabajos de investigación sobre la clase obrera. Ahora comparto. Son varias fotos, los voy a ir pasando hasta llegar a la que quiero llegar. ¿Ahí se ve bien o no? Sí, profe. 2 de mayo. Todavía no. ¿Todavía no? Ahí está, ahora sí. 2 de mayo de 2 de mayo del 69, arrojan una bomba en el Club 20 de Febrero. El Club 20 de Febrero es el que todos conocemos, digamos, ¿no? En el Paseo Güemes. 7 de mayo, la policía sostiene escaramuzas con hippies, Estados Unidos. Digo, esto es una curiosidad, pero es a nivel mundial que estamos viviendo una serie de conflictos con la juventud y con sectores políticos que por ahí van por otro lado, ¿no? Esto no, esto es más cultural. Ahí está. Esto le quería mostrar en relación a Corrientes. Día de duelo total ayer en Corrientes. Esto es 17 de mayo del 69. Fueron sepultados los restos del estudiante Juan José Cabral, muerto ayer en un encuentro con la policía. En Corrientes, 4.000 personas le rindieron esta tarde un homenaje que tuvo ribetes emocionantes. Bueno, un estudiante asesinado en Corrientes en enfrentamientos con la policía. Estudiantes de Salta expresan una declaración relacionada, dieron a conocer una declaración relacionada con los sucesos de Rosario, de Santa Fe y de Corrientes. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Asesinatos de compañeros, dice, en Rosario y Corrientes.
Vamos llegando, dice, sepultaron al estudiante baleado por la policía, esto es justamente lo de Santa Fe, el estudiante Adolfo Bello, y acá estamos, lo que quería llegar, 22 de mayo del 69. A mí me resulta, siempre que veo esto de vuelta es como bastante interesante porque me pone en otro tiempo histórico y hoy cuesta mucho pensar escenarios así. También es cierto que esto fue hace 52 años ya. Desórdenes estudiantiles en Salta. Entonces están las fotos, ¿no? Pueden apreciarse aquí 2 automóviles y bicicletas tumbadas, mientras algunos estudiantes huyen de la acometida de las fuerzas policiales, que atacaron con severidad. Esto ocurre en la calle Alberdi. En la otra foto, momento dramático, en la calle Alvarado, cerca de la intersección con Alberdi. Estudiantes intentan formar improvisadas barricadas para detener la ofensiva de la policía que usó gases lacrimógenos. La barricada, al igual que los piquetes, son, digamos, con formaciones defensivas, ¿no? Se puede utilizar bancos, piedra, madera, bicicletas, autos, da vuelta, lo que sea. Y, bueno, acá están las noticias que dan cuenta de las manifestaciones de estudiantes en la ciudad. Tiene que ver con estas, con estas protestas por el asesinato de los estudiantes. Bueno, desorden callejero, fíjense ahí arriba, no se ve muy bien, está chiquita la imagen, pero dice, en Güemes y Mitre, estudiantes que se dirigían a la 9 de julio. Si no me equivoco, estudiantes de la Normal. Es impresionante esa foto porque, digamos, puesta en relación con el titular, ¿no? Desorden callejero, y mirá las fotos, están todos ahí con armas apuntando al estudiante. No da idea de... La imagen no se condice con la idea de desorden. Tenemos 5 policías con armas largas, lo que dice la profe Raspi, ¿no? Trato de hacerle zoom un poquito y se me va mucho, pero ahí está. Tenemos 5 efectivos con armas largas, fíjense lo que es eso. Y eran estudiantes secundarios y algunos universitarios los que estaban siendo ahí reprimidos. Acá bueno, hay más fotos. Destrozos en el Club 20 de Febrero. Había un congreso de psicología que estaba abriendo en ese momento. Bueno, ahí está. Esto es, digamos, la puerta de la Normal, calle Mitre. Entonces ahí muestran un poco también lo que era la movilización, la salida de la escuela, está la policía, hay un comunicado de la policía. Sí, o sea, es como que genera mucha conmoción, ¿no? En el momento. Yo muestro esto periodístico y después vamos a trabajar un poquito el texto. Bueno, ese día, el 22 de mayo, o sea, el diario de ese día da mucha foto, mucha data. Acá están un listado de 10 policías que habrían sido heridos. Acá el parte señala de que hay 57 estudiantes detenidos y que algunos habrían participado de la toma de la Facultad de Ciencias Naturales. Hablamos de una Facultad de Ciencias Naturales previo a la UNSA, y bueno, después el desarrollo, ¿no? de la cuestión judicial ya, los jueces que entienden la causa de los estudiantes, bueno. Es jugosísimo esto. Vidriera de tienda Los Leones, no llegué a conocerla, rota. Acá ya señalan de que los estudiantes recuperan la libertad y que continúan en estado de alerta. Y es interesante porque está el parte, yo no sé hoy si se puede publicar
datos de menores, como se publicó acá, pero están los nombres y las edades, y es llamativo porque son todos 16, 17, 15, muy interesante para estudiar la juventud de la época. Quizás tenemos un listado hermoso, ¿no?, para hacer algún trabajo de investigación con estas personas que están acá. 17 años en el 69, clase 52, están cumpliendo 70 años el año que viene, la mayoría, o están por ahí, por los 70. Y, bueno, un comunicado del Club 20 de Febrero, una bomba en la Universidad Católica, a las 18 horas. Y después, no, ya, esto lo agarré de casualidad porque estaba estudiando el folclore del 69, en una época, y me apareció todo eso y no pude dejarlo pasar. Ahora sí, volvemos a otra cosita. Perdón, profesor, pero esto fue en la época de la represión de los militares. Esto fue en el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, esto fue en 1969. Entonces, lo enmarcamos justamente en este proceso de violencia, proscripción y autoritarismo en las provincias y regiones extrapampeanas, y lo traigo a colación estas fotos del texto de Soler y Abraham, porque justamente es el texto de Soler y Abraham el que aborda este proceso. El texto, que se llama El Salteñazo, 1969, acá se lo comparto, mayo de 1969, justamente presenta de una manera más analizada, y gran parte del texto es una crónica de lo que sucede justamente en estos días que yo les mostré los recortes, trata de insertar ese proceso de lucha de Salta en lo que es un conflicto más general, que lo ubicamos a nivel nacional, veíamos recién Tucumán, el nordeste, la Patagonia, pero es muy interesante porque en la perspectiva de Soler y Abraham señalan algunos elementos que a mí me parece que está muy bueno que tengamos en cuenta. Primero señala cómo hay una tradición de mostrar a la historia de Salta como una historia que no está por ahí, donde el conflicto social de este tipo aparece muy invisibilizado. Eso por un lado. Por otro lado, toma esta categoría asos y puebladas, aso, cordobazo, rosariazo, el salteñazo, animanazo, decirlo como categoría de análisis, y trata de contextualizarlo según Riesnik, que es un intelectual del trotskismo argentino, en otros hitos, ¿no? Habla de lo que es la guerra de Vietnam, donde las tropas norteamericanas son arrinconadas, luego serán derrotadas, la crisis económica de Estados Unidos, el levantamiento popular de Checoslovaquia contra el estalinismo, estamos hablando de la famosa primavera de Praga, las huelgas políticas de masas en Francia, agreguemos Mayo francés, la masacre de Tlatelolco de los estudiantes mexicanos en Tlatelolco, y muchas luchas en Latinoamérica. Digo, Abraham y Soler le dan un enfoque no solamente regional, nacional, sino que también internacional. Entonces, toma como categoría esto de los asos y las puebladas, distinguen lo que son los asos y las puebladas, ahí queda para que ustedes después revisen en qué reside la distinción. Yo no coincido mucho, pero bueno, es el enfoque que tienen estos dos historiadores. Y algo que me parece muy importante es cómo en su texto logran vincular actores como son el movimiento obrero, los movimientos sociales políticos, luego armados, y el movimiento estudiantil. Remite, y ahí hay otra afirmación que la podemos discutir, pero que desde
el enfoque teórico de Soler y Abraham es importante, que 1969 abriría una coyuntura de un proceso revolucionario. Entonces, tomando a referentes como son los del PIMSA, Programa de Investigaciones sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, o el CEIX, Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, coinciden en que mayo del 69 da inicio a un proceso de características revolucionarias. Y es muy interesante porque en la historia del siglo XX, a partir de 1917, con la Revolución Rusa, justamente retomando una frase vieja de Karl Marx, esto de un fantasma cierne sobre Europa, bueno, justamente está el fantasma, ¿no?, de la revolución social en términos, a ver, voy a ser muy amplio, en términos marxistas, leninistas, de alguna manera como el horizonte de la clase obrera mundial, no digo de todo el mundo, pero de gran parte del mundo, y también el temor a ese tipo de movimientos por parte de el capitalismo, o lo que es Estados Unidos, Inglaterra, Europa, las grandes potencias. De hecho, después de la Guerra Mundial, de la Segunda, en pleno contexto de la Guerra Fría, hay toda una serie de despliegues a nivel mundial, tanto de Unión Soviética para extender la revolución y llevarla por todo el planeta, como de Estados Unidos para repeler lo que sea la amenaza del comunismo, como se le llamaba. Entonces, para estos intelectuales, 1969 abre un proceso de características revolucionarias en la Argentina. Entonces es interesante porque, según Abraham y Correa y estas referencias, digamos, que ellos toman, no solamente lo de Salta, sino lo de Corrientes, Rosario, Córdoba, Patagonia, Nordeste, Tucumán, tenemos que inscribirlo en esto, en un proceso de características revolucionarias, donde lo que se discute ya no es reformas laborales, mejora en las condiciones salariales, sino se está discutiendo otro modelo de sociedad. Desde luego que no hay un único bloque homogéneo que tiene o que logre imponer un sentido sobre hacia dónde va esto. Pero ahí queda, digamos, inscrito teóricamente este proceso que sucede en Salta y que luego lo desarrollan cronológicamente. Lo que yo presenté con las fotos recién, como para ganar tiempo y dar un golpe de efecto, está después desarrollado en este texto. Hay una descripción así muy minuciosa de lo que sucede. Y nos pasamos 3 minutitos más como para dar una breve mirada del otro texto, porque ya son las 4:03. El texto de Soler y Correa, que está también presentado acá en el Moodle, Pacto Social y Fractura del Bloque Patronal. Un estudio desde la prensa escrita sobre el origen y crisis de la Confederación General Económica durante el gobierno de Miguel Ragone. 2 minutos. A través de la prensa escrita, lo que intenta analizar Correa y Soler es cómo en el campo patronal, digo, de las empresas, de las empresas y del sector productivo salteño, se abre una crisis. Una crisis a partir de un proyecto, digamos, de un gran acuerdo nacional, de un pacto social que proponen Cámpora y Perón en los 73, 74, en el cual había que superar la crisis económica que teníamos, ¿no? Entonces, aparece la CGE como
complemento de la CGT. Siempre se habla del pacto entre trabajadores y empresarios. Bueno, la CGE se difunde por todo el país y en Salta, de alguna manera, entra la disputa quién conduce la CGE. Romero, en un principio, Roberto Romero, padre de la actual intendenta, abuelo de la actual intendenta y padre del ex gobernador, que creo que sigue siendo senador nacional, Juan Carlos, fue quien condujo la CGE desde su lugar de empresario periodístico y empresario vinculado a la producción rural agropecuaria. Desde ahí él se muestra toda la interna que tiene con el sector empresarial y cómo construye poder Roberto Romero, y luego se muestra un poco el conflicto que tiene Romero con Ragone. Se bosquejan líneas que nos van a permitir entender después el fin del gobierno y de la vida de Ragone, y también nos muestra la crisis en la que se había atravesado Miguel Ragone durante su gobierno. Es un texto que me parece que es imperdible, también está bueno porque nos echa luz sobre este periodo. Es un poquito después, es un poco después de lo que veníamos trabajando, que es sobre todo el 69, pero sigue siendo en un proceso previo a la dictadura, y eso es muy interesante porque va marcando líneas, y quizá nos permite entender por qué Ragone termina siendo intervenido, por qué Ragone termina desaparecido, y también por qué luego Roberto Romero, que no era aceptado por el Partido Justicialista, luego en el 83 termina siendo el gobernador de la provincia, ¿no? Nada, no puedo, por razón de tiempo, extenderme más sobre esto, pero queda la invitación para que lean, bueno, de estos dos, Correa y Soler o Soler y Abral, lo que ustedes prefieran, y Gili es el texto obligatorio de base. Ahí dejo, perdón, se nos hizo tiempo, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero entiendo que ya tienen que pasar al práctico con Emma algunos de los que están acá. Está bien, no hay problema, Diego. Bien. Sí nos podemos extender un poquitín más. Bien. Sí, no, a mí me parece que es muy interesante por ahí mirar a esto, porque este proceso, como bien lo señalabas al comienzo de la clase, Emma, anclado en lo que es el registro de la historia reciente, no solamente tiene que ver con lo que han vivido nuestras familias en el registro de lo traumático, de la violencia política que afectó a mucha gente en Salta. Digo, mi abuelo me contaba mucho de esta época y uno de los grandes dirigentes de esa época, grandes por el peso, no porque yo tengo una visión positiva de él, había sido Carlos Amelunge, acá en otra cuadra de mi casa, ¿no? Metalúrgico, justamente. Digo, pero es muy interesante cómo estos procesos nos permiten entender en grandes líneas los procesos contemporáneos, ¿no? Cómo entender el peso de los Romero hoy, donde nos guste o no, don Roberto Romero sienta ciertas bases de poder, y Juan Carlos las lleva a lugares insospechables. Hoy tenés a Juan Carlos senador, Betina intendente, Juan Esteban diputado, y no hay político que no llegue sin la bendición del exgobernador, sin entender el texto sin entender el proceso que plantean Correa y Soler, por ejemplo, ¿no? En esta disputa hacia adentro del bloque patronal, que termina con una configuración y luego termina con otra, donde Romero tiene un peso importante. O también nos genera grandes interrogantes. ¿Qué pasó justamente con esta lucha sindical, estudiantil, que fue tan importante en Tucumán, en Salta, en Corrientes y en otros lugares del país? Queda mucho para repreguntarse sobre el presente, o sobre el pasado reciente, más acá en el tiempo, y creo que genera líneas de pensamiento, de curiosidad, por ahí para alguien de acá les interese retomar esto para alguna tesis, qué sé yo, ¿no? Siempre tenemos esa esperanza o expectativa que le agarren el gusto por ahí.
Yo les quería comentar que en la plataforma hemos dejado, por un lado, hay entrevistas hechas a historiadores que se especializan en lo que nosotros hemos llamado historias recientes. Digamos que es toda una línea de desarrollo historiográfico bastante novedosa, digamos, justamente porque estamos trabajando, digamos, de la mano con la forma, los métodos, las técnicas de otras disciplinas, como las de ustedes, que tienen que ver, digamos, con el análisis de las fuentes documentales y en donde los actores sociales están vivos. Yo les contaba, siempre les dije al principio de las clases que el problema para varios historiadores es que nuestros informantes ya no están, bueno, lo contrario sería en estos casos, y sobre todo las dificultades, digamos, cómo generar marcos teóricos, técnicas de análisis y de estudios que permitan superar estas sensibilidades y analizar estos periodos, digamos, con la objetividad que ameritan, ¿no? Y dentro del campo de la historia se ha formado toda una línea de investigación que es la que se llama o que tiene el nombre de historia reciente. Así como hay historias regionales, historias políticas, historias culturales o socioculturales o microhistoria, hay una línea especializada en lo que se llama historias recientes. Ahí en la plataforma ustedes tienen dos, creo que hay dos entrevistas subidas donde los historiadores están comentando digamos, en qué consiste hacer historia reciente y sobre qué periodos históricos se trabaja y por qué, ¿sí? Bajo esa modalidad. Y después también hemos subido quizás un documental que me había parecido interesante subirlo, no está exactamente vinculado al periodo histórico exacto con el que estamos trabajando, pero me había parecido importante para que sepan que en el Archivo Histórico de Salta, así como se están resguardando el material documental de la época colonial, del siglo XIX y demás, ¿sí? Hay una sección que está destinada a resguardar todo lo que sería el material documental del periodo, digamos, que va entre los 50 y el 70, todo el periodo de dictadura. Digamos, hay todo un espacio, ¿sí? Una sección especializada en ese tipo de registros documentales. Y después hay otra sección dentro del archivo en donde se están resguardando todo lo que sería el material audiovisual. Hay registros de emisiones radiales, pero también se están guardando, digamos, todo lo que se ha logrado recoger, digamos, desde los canales de televisión, filmados por los canales de televisión de Salta. Y entre esas cosas están algunas visitas, las primeras creo que realiza Videla acá a Salta. Bueno, interesante para mirar como registros, ¿no? Así como hizo Diego hace un rato compartiendo toda esa documentación periodística me parece que está espectacular para trabajar, ¿sí? Estoy de acuerdo, Diego. Bueno, hay más registros, digamos, y que se amplían, digamos, los espacios de los registros, ¿no? Hacia lo audiovisual, hacia el registro en las radios, ¿sí? En los programas radiales que se conservan grabados. Así que bueno, como para que sepan, si por ahí después hay un interés por hacer algún tipo de historia de los medios de comunicación en Salta, y bueno, hay material y que hay material guardado en el archivo histórico, ¿no? Comentarles eso. Este año habían recibido unos videos, en uno mostraban cómo vivió Salta la muerte de Perón. Sí, todos los años el archivo está haciendo toda la tarea ahora de recuperación y resguardo, ¿sí? de todo el material que va recibiendo, y una vez que los recibe, los difunde, ¿sí? Los está, digamos, para poner en conocimiento.
Así que súper interesante. El año que viene vamos a ver si hacemos alguna visita al archivo para que conozcan sus secciones, ¿no? Es muy lindo para ir a ver. Es uno de los archivos más importantes a nivel latinoamericano por el tipo de documentación que resguarda, pero en términos de documentación colonial, ¿no? Bueno, dicho esto, lo único que me queda por avisarles es que se preparen para el parcial. Sigan subiendo los nombres de los grupos, de los integrantes del grupo. Traten de no superar los 4, porque si no me veo en la obligación de tener que hablar con la gente de los grupos y ver cómo rearmarlos. Pero traten de que se mantengan en 4 el número de integrantes. A lo sumo, en casos muy particulares y excepcionales, bueno, lleguemos a los 5, pero no más de eso. Y lo otro que les quería señalar era de que en el fin de semana, en todo caso, les vamos a subir nosotros el tema asignado a cada uno para rendir, ¿sí? Para que ustedes se organicen. Eso no significa que el parcial va a ser solo hablar del tema asignado y nada más. Si ustedes desarrollan y muy bien solo el tema asignado, sepan que van a sacar un 4, o sea, les va a alcanzar para regularizar, pero no para la promoción. ¿Sí? Es necesario que revisen las 2 unidades, los temas que constituyen las 2 unidades. Estas 2 unidades son más cortas en realidad, en cuestiones temáticas un poco complejas, eso sí, pero son más cortas si uno las compara con las unidades 1 y 2. Bueno, eso. Nosotros les estaríamos subiendo en el fin de semana el tema de cada uno y los links para rendir y con qué comisión rendiría cada uno, ¿sí? Esperemos que el profe Quintana ya esté bien para ese entonces. La gente que tiene clases con él mañana, sí van a tener clases. El profe no creo que se recupere hasta mañana, pero bueno, sepan que sí van a tener la clase. Seguramente me haré cargo yo nomás de la clase. Les recomiendo seguir la guía de trabajo que está asignada para la comisión de los martes. ¿Qué pregunta? Luciano, no entiendo cuándo se expone qué cosa. Ahí ya no entiendo hacia dónde está orientada la pregunta. Debe ser para mí. Si está para mí, Ah, ya después les mando a mi estudiante, le mando más tarde por Classroom cómo trabajamos el jueves. Ahora no mezclemos, esto estamos en el teórico todavía. bueno, y eso sería todo entonces. Nos vemos en el parcial y ahí les voy a subir también en la plataforma Moodle los días de los recuperatorios, ¿sí? Del parcial número 1 y del parcial número 2, ¿sí? Y del coloquio final. Bueno, que estudien. Esa es la vida del estudiante universitario. Que estén bien, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao. Yo corto, estoy como administrador, así que Dale, cortamos sí, la sí, sí, grabación. sí. Bueno.